Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Javier Túquerres. Este es parte de la exposición oral del trabajo realizado. Dentro del caso que hoy presentamos ante ustedes, es uno que no solo interpreta el sistema judicial, sino también a la conciencia del país. Se trata de la sentencia número 0050-25, EP25, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador el 3 de junio del 2025. En respuesta a una acción de protección interpuesta por la familia de María Teresa Gómez, una joven que perdió la vida en circunstancias dolorosas dentro del sistema público de salud. Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de agosto del 2020 en el Hospital General de Quito. María Teresa, de tan solo 28 años, ingresó en estado crítico, fiebre alta, dolor abdominal intenso y síntomas alarmantes que requerían atención inmediata. Sin embargo, el contexto hospitalario era desolador. La sala de emergencias estaba colapsada, había escasez de personal e insumos, y los reactivos para realizar exámenes esenciales no estaban disponibles. Esa noche, lo que debería haber sido una atención rápida y efectiva se convirtió en una cadena de omisiones y esperas que culmina en una tragedia. María Teresa falleció a las 6 de la mañana sin que su madre pudiera hacer más que observar con impotencia cómo su hija se apagaba. La familia Gómez no se quedó callada, presentaron una denuncia penal contra los médicos tratantes, el doctor Álvaro Torres y la doctora Sofía Campoverde, argumentando negligencia médica. La Fiscalía, tras la investigación, formuló cargos por homicidio culposo y en diciembre de 2022 el juez penal emitió una sentencia condenatoria de 3 años y 6 meses de prisión contra los galenos. Pero ahí no terminó todo. Los médicos ejercieron su derecho a apelar esta decisión. Sin embargo, el 15 de marzo del 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Quito declaró el abandono del recurso de apelación, alegando que los abogados de la defensa no asistieron a la audiencia. Lo que el tribunal omitió considerar es que los defensores habían presentado con antelación certificados médicos oficiales que justificaban su inasistencia por motivos de salud graves. Este detalle aparentemente menor se convirtió en el corazón del problema. Una sentencia condenatoria quedó firme sin que se revisara su validez por una ausencia que fue debidamente justificada. La familia de María Teresa, lejos de buscar una venganza simbólica, interpuso una acción de protección. Ellos entendieron que si bien su hija había muerto por una cadena de errores, también era injusto que los procesados no tuvieran oportunidad de defenderse plenamente. Así el caso llegó a la Corte Constitucional. La Corte, al analizar este caso, fue enfática. Los derechos a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva no son accesorios del proceso penal, son su esencia. Declarar el abandono del recurso sin valorar con profundidad las justificaciones médicas no solo fue un error técnico, fue una vulneración constitucional. La resolución del tribunal fue desproporcionada, carente de motivación suficiente y sobre todo inhumana. En su decisión, la Corte ordenó dejar sin efecto esa resolución, restablecer el recurso de apelación y garantizar una nueva audiencia donde se respete el derecho a la defensa efectiva. Además, solicitó una evaluación del desempeño de los jueces que dictaron aquella decisión cuestionada. Este caso nos recuerda que la justicia no puede reducirse a trámites ni a relojes procesales. La verdadera justicia es aquella que escucha, que pondera y que actúa con humanidad. No se trata de restar gravedad a una muerte trágica, sino de asegurar que todo ser humano, incluso aquel señalado por una acusación, tenga derecho a un juicio justo y a ser defendido con dignidad. Esta sentencia es más que una corrección judicial, es un mensaje claro. En el Ecuador la justicia constitucional debe estar del lado de los derechos y no puede cerrarse ante las circunstancias reales de quienes acuden a ella buscando equilibrio y no revancha. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy voy a exponer ante ustedes un caso judicial complejo y profundamente humano, que pone en evidencia la tensión existente entre el ejercicio de la medicina bajo condiciones críticas y la exigencia del sistema penal.
Nos situamos en Quito a finales del año 2022. El caso gira en torno a dos profesionales de la salud, el doctor Álvaro Torres Medina y la doctora Sofía Campoverde López, quienes fueron condenados por el presunto delito de homicidio culposo por negligencia médica, tras la muerte de una paciente llamada María Teresa Gómez. Esta tragedia ocurrió en el año del 2020 en el Hospital General de Quito, en pleno contexto de emergencia sanitaria y colapso hospitalario. El 15 de diciembre de 2022, el juez penal de Quito dictó una sentencia condenatoria: 3 años y 6 meses de prisión para ambos médicos, además de la suspensión temporal de su ejercicio profesional. Sin embargo, el día 20 de diciembre, dentro del plazo legal, el abogado defensor de los procesados, el doctor David Páez Mejía, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Garantías Penales de Quito. Este recurso se fundamenta en varios puntos esenciales que vale la pena destacar. Primero, se cuestiona la motivación de la sentencia. La defensa sostiene que la resolución judicial carece de un razonamiento claro, imparcial y conforme a derechos. Se acusa que no se valoraron de manera adecuada las pruebas, se descargó ni el contexto crítico del sistema de salud. Los médicos actuaron dentro de sus capacidades en un entorno de emergencia, sin insumos, sin equipos adecuados y enfrentando un hospital desbordado. En segundo lugar, se plantea que no solo se configuró responsabilidad penal directa para que exista homicidio culposo. El artículo 152 del COIP exige una infracción del deber de cuidado médico y una relación causal directa entre esa infracción y la muerte del paciente. La defensa argumenta que este nexo no fue comprobado. Las pericias forenses no lograron esclarecer que las acciones de los médicos fueran las causas directas y exclusivas del fallecimiento. Es decir, no hubo negligencia punible, sino una tragedia enmarcada en un sistema que ya estaba fallando desde muchos años. Otro argumento fundamental del recurso es la vulneración del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. La sentencia no toma en cuenta declaraciones de otros médicos, informes técnicos sobre la falta de recursos, ni el testimonio de que se hizo todo lo posible para salvar a la paciente dentro de las limitaciones. Esto refleja una lectura punitiva y parcial que criminaliza la práctica médica en condiciones extremas. Adicionalmente, el abogado invoca el principio de proporcionalidad de la sanción. Se advierte que imponer una pena privativa de libertad por ejercer la medicina en medio de un sistema colapsado es trasladar la culpa del Estado a sus servidores. El derecho penal no puede ni debe ser usado como válvula de escape ante las fallas estructurales del sistema público de salud. Tal uso sería contrario a los principios constitucionales de razonabilidad, humanidad y justicia. En función de estos argumentos, el recurso solicita expresamente que se revoque la sentencia condenatoria y se dicte sentencia absolutoria. Subsidiariamente, si no se considera viable la absolución total, se pide la reducción de pena, su sustitución por una sanción no privativa de libertad o la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Finalmente, se pide al tribunal que señale día y hora para la audiencia de fundamentación del recurso, de manera que los procesados puedan ejercer su derecho a ser oídos, a defenderse con plenas garantías y a obtener una segunda revisión judicial imparcial y ajustada a la realidad. Este caso no trata únicamente sobre una sentencia, trata de lo que significa impartir justicia cuando se enfrenta el dolor de una pérdida y el compromiso profesional en condiciones adversas. Trata de reconocer que el derecho penal no puede operar en automático, sino que debe respetar los contextos, los matices y sobre todo la dignidad de las personas. Y por eso esta apelación no busca impunidad, sino un proceso justo. Muchas gracias.